Gracias, presidente. Bienvenido, secretario. Probado que el formato no funcionó y además confesándole que mis inquietudes rebasarían incluso más tiempo del que hubiera yo pensado que teníamos hoy, la primera pregunta que le hago es si estaría en disposición de recibirme formalmente preguntas por escrito y respondérmelas posteriormente apegándose a la verdad que ha jurado usted hoy cumplir. Voy a optar por reflexionar sobre el tema de las metas del milenio e iniciaría con el tema de la pandemia del VIH-Sida. Y ahí, pues las preocupaciones, más allá de lo que conocen todas las organizaciones en relación a la falta de planeación, desabasto de medicinas, estadísticas insuficientes, mal registro epidemiológico, trabajo con subregistros que tienen proyecciones además equivocadas y que han llevado, bueno, pues al hecho concreto de que las cifras de mortalidad hoy reflejen un retroceso y que quede evidente que no vamos nada bien para el cumplimiento de las metas. La pregunta es qué se está haciendo para recomponer la estrategia y cómo estamos evaluando qué sí funciona y qué no funciona. Después de mucho batallar, publicaron por fin las normas de la norma N010. Ahora, ¿qué hacemos para que la apliquen? El rubro de VIH cada día se ve más castigado por ustedes en el presupuesto, particularmente INER preocupa, pasamos de la necesidad real de 41.5 millones de pesos a el presupuesto que ustedes están planteando de 7.3 millones, estamos en cifras de 5,000 muertos al año, secretario. Con una mortalidad en México que no tiene referente con otros países en lo que se refiere a muertes por hospitales. En el INER andamos con el 22% de muertos, con, por ejemplo, la comparación hacia el 3% en Estados Unidos, y siguen centrando la atención en el suministro de retrovirales sin ver el tema de las enfermedades oportunistas, ya por no hablar de lo serio que es el asunto de la prevención. Entonces ahí pues le pediría una respuesta integral. Metas del milenio. Confesaron ya su fracaso en relación a la mortalidad materna, específicamente en comunidades indígenas, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, donde estamos atorados en las mismas cifras del 2002. ¿Dónde está la estrategia para revertir esto y cumplir las metas del milenio, cuando además son justamente las entidades con poblaciones indígenas más altas donde tienen el mayor rezago? ¿Qué están haciendo para revertir este rezago? Metas del milenio, secretario. Embarazo adolescente. Por 30 años en este país que se siguieron políticas de población laicas y conscientes, es decir, con educación sexual y salud reproductiva, se paró a la mitad de lo que había el embarazo de adolescentes, y como ustedes revirtieron esta política desde hace 9 años, ahora CONAPO nos registra un retroceso en el uso de anticonceptivos de adolescentes, un aumento de embarazos, un aumento el dejar el usar anticonceptivos y una declaración cada vez mayor de las adolescentes de embarazos no deseados. No están cumpliendo con la educación integral en sexualidad que firmaron, además del acuerdo de hacer trabajo con la Secretaría de Educación, cuando el 25% de las mujeres adolescentes confiesa, embarazadas, que sus hijos no son deseados. ¿Cómo va el trabajo de educación? Y para concluir, en el asunto del VIH y su compromiso con las mujeres, es
siendo este un eje prioritario y sabiendo, como sabemos desde hace años, que la transmisión es vertical, que las mujeres reciben el VIH a domicilio, hay una ausencia en su plan estratégico nacional con respecto a las acciones específicas para las mujeres. El condón femenino está incluido. Le pedimos concluir su pregunta. Concluyo, presidente. El condón femenino está incluido en el plan estratégico, pero en la realidad, ¿dónde está el condón femenino? ¿Qué herramientas tienen las mujeres para realmente protegerse de la pandemia, que no sea depender de la voluntad de los señores de si se protegen o no? Le agradezco sus respuestas. Gracias, diputada. Le agradezco mucho las respuestas que me va a dar por escrito. Con respecto a las que me da aquí, yo veo que realmente sí hay una política del Ejecutivo en relación a las metas del milenio, y que el problema es que esa política ni está atendiendo al Estado laico, ni está atendiendo a los compromisos de la ONU, sino contrario a lo que planteaban las compañeras de Acción Nacional, a una salud que sí admite ideologías y sí admite creencias por encima de la ciencia y la planeación. El asunto está en que el discurso no rima con la política pública, no rima con los presupuestos que le están destinando a salud, y sí rima con una estrategia que viene impulsándose desde el Ejecutivo para vulnerar el derecho a decidir de las personas, para controlar las vidas de las personas. Tiene su particular modo de atender la salud de las mujeres, un exhorto que solo se me ocurre señalar como a parir madres latinas. Lo que ustedes están queriendo es garantizar por todas las vías que las mujeres regresen a su casa, se pongan a tener hijos, y en ese proceso olvidan las campañas de prevención, que son lo que está aumentando el VIH en las casas, porque no tienen interés de que las mujeres eviten los embarazos. Creo que eso también explica por qué el embarazo adolescente está subiendo, y explica también por qué el asunto de las campañas de prevención y la desatención que hay con respecto al VIH, que por cierto no tiene que ver necesariamente con el trabajo que hace Censida, sino con los presupuestos que ustedes destinan y la no atención a la norma N010, y que además se asocia con la falta de compromiso del presidente Calderón, de la promesa que hizo solito de empezar a producir medicamentos que garanticen la cobertura. Todo esto tiene que ver con una política, primero, claramente homofóbica, que se acompaña con la postura del presidente Calderón, bien pública, y su persistencia en confundir la Biblia con la Constitución, y en este impulso que hacen ustedes a el que las mujeres tengan una supuesta protección en la salud, y que incluso usted hoy me responda que en las cifras, que además son suyas, no de otro espacio, son suyas, las del aumento de la mortalidad materna en estos 3 estados que les señalé, que tienen estos presupuestos para el embarazo saludable, que viene etiquetado en ceros, secretario. Tienen ahí señalado el rubro, pero no le tienen cantidad de dinero destinada. Yo creo de verdad que sí lo están haciendo de manera planeada, y eso me preocupa, que por encima de lo que yo suponía que era una estrategia que podía revertirse y componerse, más bien es su estrategia: a parir madres latinas, así se mueran en el embarazo por pobreza, así se contagien de VIH en el camino. Su destino es parir, así sea producto de una violación, y en relación a los homosexuales, por no estar dentro del decretado por sus creencias, muéranse en el proceso. No van a cumplir con las metas del milenio si están realmente en esta postura de violar el Estado laico. Gracias, diputada. A continuación.